Al igual que con el profesor de los cereales Sharp, acogido en el sector como el anuncio más responsable jamás creado con vistas a la programación infantil, Vic y Roger lo habían considerado su éxito más resonante. Pero ahora el profesor de los cereales Sharp había regresado y se había convertido para ellos en una pesadilla. Interpretado por un actor de carácter de edad madura, el profesor de los cereales Sharp era un moderado anuncio audazmente adulto en un mar de ágiles anuncios infantiles que vendían chicles, juguetes de aventuras, muñecas, historietas ilustradas y cereales de la competencia. El anuncio mostraba un aula vacía de cuarto o quinto grado, una escena con la que los telespectadores de la mañana del sábado, de la hora de Bugs Bunny, Roadrunner, el Correcaminos y la pandilla de Drag, podían identificar muy fácilmente. El profesor de los cereales Sharp vestía traje de calle, un jersey de cuello de pico y una camisa con el cuello desabrochado. Tanto por su aspecto como por su forma de hablar, resultaba ligeramente autoritario. Vic y Roger habían hablado con algo así como 40 profesores y media docena de psiquiatras infantiles, y habían descubierto que esta era la clase de modelo paternal con el que más a gusto se sentían los niños, y que solo muy pocos de ellos conocían en sus hogares. El profesor de los cereales aparecía sentado sobre el escritorio del maestro, sugiriendo una cierta campechanía. El alma de un verdadero amigo oculta bajo el traje de tweed verde-gris, podía suponer el joven telespectador. Pero hablaba despacio y con voz grave. No mandaba, no apabullaba, no halagaba, no engatusaba ni hacía elogios. Hablaba a los millones de telespectadores del sábado por la mañana que lucían camisetas, tragaban cereales y contemplaban dibujos animados, caricaturas, como si estos fueran personas reales. «Buenos días, niños», decía serenamente el profesor. «Este es un anuncio de cereales. Escúchenme con atención, por favor. Yo sé mucho de cereales porque soy el profesor de los cereales Sharp. Los cereales Sharp, Twinkies, Cocoa Bear, Brand 16 y Sharp All Grain Blend. Son los cereales de mejor sabor de Norteamérica. Y son muy buenos para ustedes». Un momento de silencio y después el profesor de los cereales Sharp sonreía. Y cuando sonreía sabías que en él se encerraba el alma de un auténtico amigo. Créanme, porque lo sé. Su mamá lo sabe y he pensado que a ustedes también les gustaría saberlo. En ese momento aparecía en el anuncio un joven que le entregaba al profesor de los cereales Sharp una escudilla de Twinkies o de Cocoa Bears u otra especialidad. El profesor de los cereales Sharp empezaba a comer y después miraba directamente a todas las salas de estar del país diciendo: «No, eso no tiene nada de malo». Al viejo Sharp no le había hecho demasiada gracia esta última frase, ni la idea de que alguna variedad de sus cereales pudiera tener algo de malo. Al final, Vic y Roger le habían convencido, pero no con argumentos racionales. La creación de anuncios no era una tarea racional. Hacías a menudo lo que te parecía adecuado, pero ello no significaba que pudieras comprender por qué te parecía adecuado. Tanto Vic como Roger consideraban que la frase final del profesor poseía una fuerza que era a un tiempo sencilla y enorme. Viniendo del profesor de los cereales, era la certeza final y total un seguro completo. Daba a entender que nunca te haría daño. En un mundo en el que los padres se divorcian, en el que los chicos mayores te pegaban a veces una paliza sin ninguna razón lógica, en el que el equipo rival de la liga infantil te arrebataba la pelota cuando la lanzabas,
en el que los buenos no siempre ganaban como en la televisión, y en el que no siempre te invitaban a una buena fiesta de cumpleaños. En un mundo en el que había tantas cosas que tenían algo de malo, siempre había Twinkies y Cocoa Beers y All Grey Blend, y siempre tendrían buen sabor. Y no, eso no tiene nada de malo. Con un poco de ayuda por parte del hijo de Sharp, más adelante decía Roger, hubieras podido creer que el anuncio lo había forjado y escrito el propio muchacho. La idea del profesor de los cereales fue aprobada y saturó la televisión de la mañana del sábado y otros programas semanales emitidos conjuntamente por varias cadenas, tales como Sendas Siderales, La Norteamérica de Archie, Los Héroes de Hogan y La Isla de Gilligan. Los cereales Sharp experimentaron un aumento de ventas muy superior al del resto de los productos Sharp, y el profesor de los cereales se convirtió en una institución norteamericana. Su consigna de "no, eso no tiene nada de malo", se convirtió en una de aquellas frases nacionales que significaban más o menos "no se preocupe" o "quédese tranquilo". Cuando Vic y Roger decidieron establecerse por su cuenta, observaron estrictamente las reglas del juego y no se pusieron en contacto con ninguno de sus antiguos clientes hasta haber cortado oficial. Y amistosamente, todas las relaciones con la agencia Ellison. Los primeros 6 meses que pasaron en Portland fueron para todos ellos un terrible y angustioso periodo. Tad, el hijo de Vic y Donna, solo tenía 1 año. Donna, que echaba espantosamente de menos Nueva York, se mostraba alternativamente malhumorada, irritable o simplemente asustada. Roger tenía una antigua úlcera, una herida de combate que databa de sus años en las guerras publicitarias de la Big Apple. Y cuando él y Althea perdieron a su hijo, la úlcera volvió a enconarse, convirtiéndole en un asiduo devorador de geluciles en el retrete. Althea reaccionaba todo lo bien que podía dadas las circunstancias, pensaba Vic. Fue Donna quien le comentó que el único trago flojo de Althea antes de cenar se había convertido en 2 tragos antes y 3 después. Ambos matrimonios habían pasado sus vacaciones en Maine, por separado y juntos, pero ni Vic ni Roger se habían percatado de la cantidad de puertas que se les cierran al principio a las personas que vienen a establecerse desde fuera del estado, como dicen los naturales de Maine. Se hubieran hundido sin duda, como Roger señaló, si el viejo Sharp no hubiera decidido seguir con ellos. En la sede central de la empresa en Cleveland, las posiciones habían experimentado un irónico y brusco cambio. Ahora era el viejo el que deseaba seguir con Vic y Roger, y era el chico, que ahora tenía 40 años, el que deseaba echarlos por la borda, arguyendo con cierta lógica que sería una locura encomendar sus campañas a una agencia de publicidad de 3 al cuarto, situada a 1000 kilómetros al norte del pulso vital de Nueva York. El hecho de que AdWords estuviera afiliada a una empresa de análisis de mercados de Nueva York no significaba nada para el chico, de la misma manera que tampoco había significado nada para las otras empresas cuyas campañas se habían organizado en años anteriores. Si la lealtad fuera papel higiénico, había dicho Roger amargamente, nos iba a resultar difícil limpiarnos el trasero, amigo. Pero había venido la Sharp, proporcionándoles los beneficios que tan desesperadamente necesitaban. Nos las apañamos con una agencia publicitaria de la ciudad durante 40 años, dijo el viejo Sharp. Y si estos 2 muchachos se quieren largar de esta ciudad maldita, con ello demuestran simplemente que tienen sentido común. Y no hubo más. El viejo había hablado. El chico se calló.
y en el transcurso de los últimos 2 años y medio, el tirador de precisión de pastelillos había seguido disparando. George y Gracie habían seguido comiendo pasteles Sharp en su modesto apartamento, y el profesor de los cereales Sharp había seguido diciéndole a los chicos que aquello no tenía nada de malo. De la producción efectiva de los spots se encargaron unos pequeños estudios independientes de Boston. La empresa de análisis de mercados de Nueva York había seguido desarrollando su labor con eficacia, y 3 o 4 veces al año, Vic o Roger volaban a Cleveland para consultar con Sharp y su chico. Un chico cuyas sienes eran ahora decididamente grises. Todo el resto de las relaciones cliente-agencia tenía lugar a través del correo de los Estados Unidos. Y de Mabel, el sistema tal vez fuera extraño y era ciertamente incómodo, pero parecía funcionar bien. Para entonces aparecieron los Red Raspberry Singers. Vic y Roger conocían, como es lógico, desde hacía algún tiempo, la existencia de los Singers, pese a que estos hacía apenas 2 meses que se habían introducido en el mercado general, en abril de 1980. Casi todos los cereales Sharp estaban ligeramente endulzados o no lo estaban en absoluto. El All Grain Blend, el producto con el que la Sharp había entrado en el campo de los cereales naturales, había alcanzado un éxito considerable. No obstante, los Red Raspberry Singers estaban destinados a un sector del mercado aficionado a lo dulce, a aquellos consumidores de cereales preparados que compraban productos como Count Chocula, Frankenberry, Lucky Charms y otros ya endulzados para el desayuno. Count Chocula, Frankenberry, Lucky Charms y otros ya endulzados para el desayuno, y que ocupaban un lugar intermedio entre los cereales y los dulces. A finales de verano y principios de otoño de 1979, los Singers habían sido sometidos con éxito a pruebas de mercado en Boise, Idaho, Scranton, Pensilvania, y en Bridgeton, la ciudad de Maine, en la que Roger había fijado su residencia. Roger le había dicho a Vic con un estremecimiento que no permitiría que las gemelas se acercaran a ellos ni con una pértiga de 3 metros. Si bien se había mostrado complacido cuando Althea le había dicho que las chiquillas los habían pedido con entusiasmo al verlos expuestos en los estantes del mercado de Chicory. Eso lleva más azúcar que cereales y parece una tea encendida. Vic había sentido y había replicado inocentemente sin el menor sentido de la profecía. La primera vez que vi una de aquellas cajas, me pareció que estaba llena de sangre. Bueno, pues ¿qué piensas?, repitió Roger. Se había comido la mitad del bocadillo mientras Vic revisaba en su mente toda aquella desdichada sucesión de acontecimientos. Cada vez estaba más convencido de que en Cleveland, el viejo Sharp y su maduro chico estaban tratando de nuevo de liquidar al mensajero a causa del mensaje. Supongo que será mejor que lo intentemos. Roger le dio unas palmadas en el hombro. Menos mal, dijo. Ahora termina de comer. Pero Vic no tenía apetito. Ambos habían sido invitados a trasladarse a Cleveland para asistir a una reunión de emergencia que iba a tener lugar 3 semanas después de la fiesta del 4 de julio. Muchos de los jefes y ejecutivos regionales de ventas de la Sharp estaban de vacaciones y haría falta por lo menos ese tiempo para reunirlos. Uno de los temas del programa tenía que ver directamente con la AdWords, una evaluación de nuestras revelaciones hasta estos momentos, se decía en la carta, lo cual significaba, según suponía Vic, que el chico estaba aprovechando el desastre de los Singers para librarse finalmente de ellos. Aproximadamente 3 semanas después de la introducción de los Red Raspberry Singers en el mercado nacional, respaldados con entusiasmo,
no exento de seriedad, por el profesor de los cereales Sharp. No, eso no tiene nada de malo. La primera madre había llevado a su hija al hospital, casi al borde de un ataque de histerismo, y en la certeza de que la niña estaba sufriendo hemorragias internas. La chiquilla, víctima de algo tan benigno como un virus de escasa peligrosidad, había vomitado lo que su madre había supuesto en un primer tiempo que era una enorme cantidad de sangre. No, eso no tiene nada de malo.